Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. En un ratito vamos a discutir un poco lo que ha planteado fuerte hoy el gobierno, ¿no? El gobierno sale hoy a decir la inflación está ya en niveles muy bajos, eso dijo Alfonso Pratgay, después dijo Sturzenegger, el presidente del Banco Central, que en realidad 1% mensual era todavía una inflación alta, pero sale a transmitir la idea, lo dijo hoy Pratgay, ayer lo habían dicho otros funcionarios, que el salario, el poder adquisitivo de los salarios ya está recuperándose porque la inflación en estos meses, en realidad el único mes que la inflación está a la baja fue el mes de agosto, también por el efecto tarifario, de freno de tarifas, bueno, que la inflación ya estaría atrás de los salarios. Y nadie entiende muy bien cómo es eso, porque lo que se ha visto hasta ahora es que este año la inflación le ha ganado por goleada a los salarios. Y que el año va a terminar con una inflación cercana al 40% y las paritarias que mejor cerraron alrededor del 33-34%. Es decir, un año de ajuste del poder adquisitivo salarial. Y no es menor la discusión que hay. El gobierno quiere frenar fuerte la posibilidad de reapertura de paritarias. Hoy la CGT volvió a decir, hay muchos sectores que quieren volver a negociar paritarias y reabrir la discusión para mejorar el poder de compra de sus trabajadores. No es menor la discusión porque también hay discusión de fondo respecto a cómo se recupera el consumo. Si no hay dinero en los bolsillos. Si simplemente la baja de la inflación de estos meses puede significar una mejora en el poder adquisitivo salarial o si lo que hace falta es, de nuevo, una recomposición de los bolsillos, de los salarios, para que efectivamente después pueda traccionarse el consumo. Un ratito te voy a contar que más allá de lo que diga el gobierno, más allá de lo que dice Pratgay o lo que dice Sturzenegger, hay claramente preocupación por la recesión y porque se va acercando los tiempos electorales el año próximo. Y el gobierno está pensando en tratar de poner un poco más dinero en la calle para ver si repunta un poco el consumo, más allá de algunas señales que hubo en julio y en agosto de que la caída muy fuerte que hubo en el primer semestre de alguna manera se estaría atenuando o en algunos casos frenando. Por ejemplo, el gobierno está con la idea de tratar de acá a fin de año de que haya 1 millón de jubilados con el reajuste de haberes de la reparación histórica. Hasta ahora venía pensando que eso iba a llevar más tiempo, que había que hacer un consentimiento, que había que hacer todo un trámite con abogados de por medio. Bueno, han tomado la decisión de hacerlo por lo menos para 1 millón de jubilados. La gran mayoría que están entre la mínima y un poquito arriba, hacerlo automáticamente. Es decir, que los aumentos, después de este aumento en septiembre, que va a haber del aumento previsional por la movilidad, que en octubre, noviembre y diciembre los aumentos sean automáticos, que le llegue al jubilado sin que el jubilado haga ningún trámite. Y eso significa tratar de poner un poquito más de dinero en la calle para ver si el consumo repunta. Y sigue la discusión también de si no es necesario igualmente algún tipo de bono o algún tipo de complemento extra para jubilados y asignación por hijo antes de fin de año. De hecho, un ratito vamos a hablar con Eduardo Levi Yeyati. Bueno, de hecho, lo que les decía, el poder adquisitivo de las jubilaciones y de la asignación por hijo después del aumento del 14% de ahora de septiembre está todavía muy por debajo. Fíjense, este caso es la asignación por hijo después del aumento de septiembre del 14 y pico por ciento, va a estar 11% abajo el poder de compra, lo que puede comprar la asignación por hijo de lo que estaba en junio del año pasado. Y en el caso de las jubilaciones, después del aumento de ahora de septiembre, están cobrando los jubilados de la movilidad previsional, el poder adquisitivo de las jubilaciones está 7% abajo. Y así la mayoría de los salarios. La discusión que hay ahora, después les voy a mostrar los ejemplos de los salarios, pero también salarios que se negociaron con paritarias anuales, también han quedado hoy por debajo de lo que estaban en igual periodo del año pasado. Es decir, en septiembre del año pasado han quedado en su poder de compra muy por debajo. Y hay toda una discusión respecto a eso porque no es menor, insisto, es una discusión si lo que hay que cuidar es la inflación
o lo que hay que cuidar es el consumo, a ver qué pasa con el consumo. Fíjense lo que decía hoy Alfonso Pratgay, el ministro de Economía, que planteaba que ya están recuperándose los salarios, que ya hay una mejora en el poder adquisitivo de los salarios. Esto es lo que decía hoy el ministro de Economía, Alfonso Pratgay. También dijimos que íbamos a bajar la inflación. Y ayer tuvimos números que ratifican que eso que prometimos comienza a ser cumplido. La inflación, si la limpiamos del efecto de las tarifas, en el mes de agosto fue del 0,9%. Es una escalera realmente desde que el INDEC empezó a publicar sus números. 4, 3, 2, 1. No hay ninguna duda de que está bajando la inflación. Y esto es el condimento principal, el punto de partida para la recuperación que nosotros esperamos hacia el final del año durante el famoso segundo semestre. Las paritarias de los últimos meses acordaron modificaciones salariales que implican más o menos una variación del 2,5% mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que cada mes durante el cual la inflación sea inferior al 2,5% mensual, está recuperándose el poder adquisitivo del salario. Bueno, un ratito Eduardo Levi Yeyati me va a explicar cómo es esto. Aritmética. Sí, aritmética. Aritmética, ¿cómo es esto de que el poder adquisitivo de los salarios se recuperan? Porque es un poco en el 2014 pasaba lo mismo. En el 2014, es cierto, sobre el final del año, la inflación bajó fuertemente. Pero si uno hace el balance del año... Bueno, recuperás parcialmente parte de lo caído. Eso es lo que sucede. Pero hoy estás recuperando, lo que pasa es que caíste mucho más. A fin de año vas a terminar por debajo. Posiblemente el año que viene recuperes un poco más porque la inflación va a seguir cayendo. Bueno, ahora... Pero igual no vas a recuperar todo lo que parece. Bueno, ahora vamos a discutir un poquito eso, si se recupera o no. Eduardo Levi Yeyati es director de la consultora Elipsis y es presidente del Consejo de la Producción, que es un consejo asesor... Del Ministerio de la Producción. Del Ministerio de la Producción, ad honorem. Sí, son todos... Para cuestiones de inversión y de empleo. Me parece que acá hay una discusión muy fuerte entre los sindicatos y el gobierno si con la baja de la inflación recuperaste el poder adquisitivo. Y esa discusión, hay un ejemplo con el tema del salario bancario, implica que si los sindicatos aceptan que efectivamente la inflación baja, que la inflación va a ser menor el año próximo, igualmente tienen que aceptar que el poder adquisitivo del año próximo es 10% abajo de lo que era en el año 2012. Es decir, porque el poder de compra de los salarios ha venido bajando y este año va a ser un año de pérdida del poder adquisitivo. Es cierto que en los últimos meses se puede recuperar un poquito. Sí, yo no hice toda la serie. Los últimos 2 años siempre pasa que cuando vos tenés una devaluación y acelera la inflación, como el salario mira para atrás al ajustar, bueno, perdés, porque estás mirando para atrás un año con menos inflación. Y cuando desacelera la inflación, recuperás posiblemente parcialmente. El gobierno quiere, de alguna manera, convencer a los trabajadores, a los sindicatos, de que miren para adelante, que lo perdido, que la inflación para atrás, bueno, se comió el salario y ya está. En la práctica vos vas a mirar un poco para atrás y otro poco para adelante. Quizás la pregunta es cuánto miras para atrás y cuánto para adelante, los ponderadores. Lo que dice el ministro es factualmente cierto. Hoy estás recuperando desde un nivel bajo. Cuando te sientes a negociar, vas a tener que discutir con los sindicatos, bueno, ¿cuánto miras para atrás? O sea, ¿cuánto recuperas? ¿Cuánto recuperás de lo que perdiste este año? ¿Y cuánto jugás con el gobierno hacia adelante en función de las metas que van a ser anunciadas dentro de poco? Bueno, ahora vamos a seguir discutiendo del tema. Hoy, de hecho, en base a una economía que está en una situación recesiva, obviamente hay una pérdida importante del poder adquisitivo, yo lo mostraba y esto es indudable. En septiembre de este año están los salarios, las jubilaciones y la asignación por hijo abajo de lo que estaba en septiembre del año pasado. Y estos son solo registrados, me parece. Claro. Bueno, estás tomando en cuenta que los informales y los semiocupados están todavía peor. Probablemente tienen un ajuste más alto. Porque son los trabajadores en negro y no han podido ni siquiera renegociar lo que se renegoció en paritarias o los aumentos que dio el gobierno en jubilaciones y asignación por hijo. Bueno, fíjate lo que pasó hoy en Plaza de Mayo. Hace poco hubo un frutazo, ahora un verdurazo, y se metió dentro del debate político. Pues salió fuerte Cristina a decir esto es el ejemplo de que en los últimos 9 meses hay hambre en la Argentina.
necesitamos tierras propias como para producir. Y lo que necesitamos es un proyecto de ley que se eleve para que el Estado nos otorgue tierras ociosas, ¿verdad? Pero en forma de compra, no en forma de usurpación, no ese tipo de ocupa que podría ser, ¿no? Queremos trabajar y bueno, que nos quede nuestro margen. Necesitamos lo que sea nos viene bien. Así sea una zanahoria y un zapallo. Claro. No importa, esperamos. Lo que los invitamos es que en vez de regalar en Plaza de Mayo, vayan a vender a la feria. Bueno, mucha gente hoy en Plaza de Mayo, de nuevo con el regalo de la verdura. Está con nosotros Carlos González Prieto, que es periodista especializado en temas agropecuarios. Y está también con nosotros Virginia Crespín, que es de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que hoy estuvieron reclamando ahí en Plaza de Mayo. Estuvo también Carlitos González Prieto ahí en la Plaza de Mayo, ahora le voy a pedir la opinión, pero Virginia, ¿qué es exactamente lo que reclamaban ustedes? ¿Era una cuestión de reclamar porque lo que venden después llega muy caro y ustedes reciben poco? ¿Por qué estuvieron regalando y qué regalaron hoy en Plaza de Mayo? Hoy estábamos donando, mostrando nosotros, haciendo conocer en Buenos Aires, ¿no? El 20.000 kilos de verdura es para que también la gente que nos conozca, que somos los pequeños productores de UTT, que nosotros lo trabajamos, que no somos dueños de la tierra y que hoy hemos presentado la propuesta al gobierno, una ley de tierra para que nos den a crédito la tierra. En vez de pagarlo a alquiler, ¿por qué no pagarlo en digamos, un crédito, una tierra propia para hacernos una casa de material y vivir dignamente? ¿Vos trabajás, dónde cultivas la tierra? ¿Dónde haces este tema de las huertas? En La Plata. ¿En La Plata? Sí. ¿Y qué lo haces? ¿Dentro de una cooperativa? ¿Lo hacen un grupo de productores? ¿Cómo es eso? Somos un grupo de productores que nosotros tenemos necesidad, producimos verduras, sí, flores, también hay chancheros, los lecheros, de todo eso nosotros nos reunimos y sacamos una fuerza para pedirle al gobierno que si nos puede facilitar tierras a crédito para seguir produciendo nuestros productos. ¿Y dónde vendés vos la verdura que producís? Por hoy nosotros entregamos en la quinta, vienen unos camioneros que nos compran en bajos precios, digamos, hablamos por la lechuga, la jaula de lechuga nos compran por lo menos en 5 pesos, 10 pesos, pero eso la jaula trae por lo menos 6 kilos a 8 kilos. Sí. Y mientras cuando vamos a la verdulería, aquí en la capital o en La Plata, al centro, en el centro el kilo está por lo menos 25 a 28 pesos el kilo y la diferencia es mucho de precios. Si ustedes le venden el kilo, ¿a cuánto más o menos? Más o menos sale a 1.30. A 1.30 el kilo de lechuga al que te la viene a buscar a la quinta. Y sí. ¿Y después está en cuánto el kilo de lechuga en la verdulería del barrio? Está a 25 a 28 pesos, claro, el kilo. Claro. Y eso a nosotros nos afecta porque nosotros para plantar la lechuga necesitamos semillas, remedios, nylon, pagamos la luz para regarlo. Sí, sí, es decir, el consumidor paga carísimo, paga 25 pesos el kilo de lechuga y ustedes le dan por kilo de lechuga cultivado solamente 1,5 pesos. Y sí, y nosotros quisiéramos que haya una igualdad de precios del productor al consumidor. Claro. ¿Estás dentro de alguna agrupación política? No, eso yo quiero aclarar al gobierno. ¿Qué es la UTT? UTT quiere decir que somos trabajadores de la tierra. Eso. Sí. No somos ningún partido, tampoco nos maneja ningún movimiento, nada. Somos nosotros mismos que nosotros trabajamos de sol a sol, somos los mismos productores, como veo hoy allá lo que está regalando, hemos regalado todo. Hay una comunidad en las huertas y sobre todo en toda la zona de La Plata importante boliviana, trabajando en el tema de las huertas. Somos de todos lugares, somos bolivianas, peruanos, paraguayos, argentinos, somos de todo. Pero hace años que están trabajando aquí en la Argentina. Sí, hace años. Bueno, Carlitos González Prieto, pasaste hoy por Plaza de Mayo. Sí. Bueno, hay un reclamo que era lo mismo con el tema de la fruta, es totalmente justo, legítimo y aparte reconocible, que es ellos cultivan la lechuga, la venden a 1,5 pesos y después llega a 20, 25 pesos en el comercio de barrio. Digamos, claro, ¿no? Es un salto
la verdad que muy grande, ¿no? Sí, más allá de que pueda haber el transporte, la cadena de comercialización y demás, un salto enorme y muy poca remuneración para el productor. Totalmente de acuerdo. El tema es que yo pensaba que venía por ese lado, ¿no? La discusión y por ese lado el reclamo, por la diferencia terrible que siempre denunciamos, al que siempre hacemos mención, entre lo que cobran los productores y lo que pagan los consumidores. Pero vos sabés que me sorprendí porque llegué en subte, fui después al foro de inversiones, llegué en subte a la Plaza de Mayo y al primero que me encuentro es O sea que viste las dos realidades. Las dos realidades, de la Argentina. Sí. Ni mejores ni peores, las dos realidades. Bueno, a ver. Y me encuentro ahí a Emilio Pérsico. Estaba, de Barro, no sé si lo conoce, Emilio Pérsico. Sí, lo conozco. Que fue funcionario. El líder del movimiento Evita. Del movimiento Evita, que fue funcionario. Y esto no tiene nada de malo, digo, porque también está bueno contárselo a la gente. Fue secretario de Agricultura Familiar de Cristina Fernández de Kirchner hasta diciembre. Con mucho poder territorial, ¿no? Con mucho manejo en el territorio. De hecho, eso arregló con Cristina. Lo cual no invalida el trabajo, seguramente, y el sacrificio que hacen cada mañana los productores. Pero me parece que ojo al piojo porque me da mucha bronca en lo personal cuando se usa la gente. Estaba Emilio Pérsico. Había un joven que no recuerdo el nombre que se presentó como no sé quién de la Cámpora, con mucho orgullo, está en todo su derecho porque es un movimiento político. Pero bueno, claramente, Maxi, esto estaba fogoneado políticamente, lo cual no es bueno ni malo, pero es una situación de la realidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del capítulo esa... político, porque se metió Cristina también fuerte con este tema, pero le pregunto a Virginia. Virginia dice que este es un reclamo legítimo de los productores. ¿Cuántos productores perdóname, son en las huertas, ahí en todos los alrededores de La Plata? Nosotros estamos, los pequeños productores, estamos en Güemes, Luján, Mar de Plata, en La Plata, casi alrededor de aquí de Buenos Aires. ¿Cuántos son? 20.000 familias. 20.000 familias que viven de cultivar la verdura, la tierra y la verdura. Sí. Maxi, le pregunté, si me permitís, a Pérsico, porque estuvimos charlando, ¿cuál es el reclamo concreto? Entonces ahí me dijo, nosotros, corríjame por favor, lo que estamos reclamando es poder comprarle con un fideicomiso a nuestro movimiento las tierras que actualmente están en producción por parte de los quinteros y poder vendérsela a los quinteros. Algo que de buenas a primeras se dieron cuenta que tienen que hacer en estos primeros 8 meses, pero Pérsico estuvo 10 años acompañando con militancia y con actos políticos en el gobierno de Cristina. Bueno, como dice el caballero, ¿no? Nosotros no somos ningún político, no tenemos ningún contacto con caballero el Pero usted lo conoce, no tiene nada de malo. Nosotros lo conocemos. ¿Sabe por qué le conozco yo? Lo conocí el año pasado cuando hicimos el regalo de donación enfrente del Ministerio de Agropecuaria. Agropecuario, me parece que sí. En el frente hicimos la donación de verdura también. Lo conocí ahí porque él bajó esa vez ahí. Claro. Solamente eso ha sido el contacto que nosotros tenemos con él, pero claro, pero él está organizando. Nosotros que somos aquí los pequeños productores no tenemos ningún político. Virginia, a ver, más allá de lo que plantea Carlos, evidentemente también hay una necesidad, porque cuando van y regalan, pasó lo mismo con el tema de la fruta. En Plaza de Mayo va mucha gente a buscar también la verdura, ¿no? Sí. Y eso hoy lo percibiste, había gente que iba por el tema de la verdura. Sí. Sí. Lo percibí que sí, la gente sí necesita y tanto como nosotros los campesinos que producimos, tampoco tienen para comprarlo. Por eso, como vio usted, dice una compañera o una señora, dice, cualquier verdura que nos den está bienvenido para nosotros. Bueno, a ver, mirá lo que decía el ministro de Agricultura, de Agroindustria, Ricardo Bujaile, decía, bueno, que en vez de hacer la manifestación, que vayan a vender más barato a la feria. La verdad que yo leía, nunca me pidieron reunión a mí. Leía los motivos por los cuales venían. No me terminó de quedar claro por lo cual venían. Vienen porque le faltan tierras, ¿sí? Igual, nosotros, Ministerio de Nación, yo no tenía ningún pedido. El segundo pedido es porque vienen para regalar productos porque quieren apoyar una ley en el Congreso. Bienvenido sea. El tercer punto es la diferencia de precio que hay entre el consumidor y el productor. Lo que nosotros le decimos es que tenemos un programa nacional de ferias, vamos a abrir 60 en distintos puntos del país, entonces lo que los invitamos es que en vez de regalar en Plaza de Mayo, vayan a vender a la feria.
En vez de regalar en Plaza de Mayo, vayan a vender a la feria. A ver, Virginia, se ha sumado, ¿cómo es tu nombre? Rosalía Pellegrini. Rosalía, que querías contestar a Carlos González Prieto. Ahora con respeto, todo se puede hacer. Virginia, simplemente, ¿ustedes venden directo en las ferias barriales, donde efectivamente es mucho más barato que lo que es en la verdulería de barrio? No pueden hoy conseguirlo. Nosotros no podemos, Sí. ¿Por qué no tenemos una para llevarlo nuestra verdura, digamos, a cualquier mercado? No tenemos. Solamente nosotros vendemos es en la quinta. Vienen unos camiones que vienen a recoger para llevar al mercado, solamente eso. Nosotros no vendemos en ningún lado. Y también parece que estamos haciendo un bolsazo. Porque a Burjali puede ser entendido como una chicana, diciendo, bueno, en vez de regalar vayan a vender a la feria, pero también es cierto que si ustedes vendieran en una feria de barrio, no sé, a 10 pesos, para usted sería bárbaro y para el consumidor sería bárbaro, ¿no? Y eso hoy no está ocurriendo. Los perjudicados son ustedes, que cobran 1,5 pesos por cada kilo de lechuga, y el consumidor que paga 25 o 20 pesos el kilo de lechuga. Sí, nosotros tenemos una página de Facebook que es UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, y que ahí promocionamos bolsones de verdura directo del productor al consumidor, y que estamos comercializando acá, pero como dice Vicky... Mucho más barato de lo que son los precios. Sí, estamos vendiendo 130 pesos el bolsón de verdura de 7 kilos con 8 variedades. Pero como decía Vicky, nosotros, por lo menos nosotros, representamos a 2.000 familias productoras. Lo que podemos llegar a vender en nuestros vehículos y todo es muy chiquito, es muy poquito. Claro. ¿Vos respondés a alguna agrupación política? No, eso quería un poco aclarar. ¿Vos trabajás la tierra también? Sí, yo soy de la UTT, vivo en una quinta, trabajamos en esto de los bolsones de verdura. ¿Dónde estás? ¿En La Plata también? Sí, en el Parque Pereira. Está bien. No, un poco quería, porque directamente el gobierno lo primero que sale a decir es esto de lo del el manejo político. Y también no, a ver, yo con todo respeto, porque sí, la verdad sé, que... pero por eso quiero, pero estaba Emilio les ahí. agradezco la oportunidad de poder decir... esta persona, Emilio Pérsico, en ningún momento tuvo el micrófono para hablar, en ningún momento vos te habrás acercado a él, pero no forma parte de la organización de lo que hicimos para nada. Y decir que ahí es que estuvo manejado políticamente es subestimar la fuerza de los trabajadores organizados. Que nos cuesta, es verdad, pero a veces conseguimos hacer lo que hicimos hoy, que nos costó mucha organización, que no recibimos el apoyo de ningún partido político, que la propuesta de proyecto de ley la presentamos a todas las fuerzas políticas, incluido Cambiemos. Más allá que reconocés que por ahí después se pueden sumar sectores políticos, como él decía, de la cámpora. Pero no es súper valioso político, tu no reclamo, manejo porque está político. muy mal que vos vendas a 2 mangos con 50 la lechuga y que el Pero consumidor no lo tenga que pagar hubo un manejo 20 político. mangos. Pero convengamos, y no está mal que sea así, que Pérsico no es una persona, no es uno que pasó a ver qué onda que pasa en la Plaza de Mayo. Claramente Estaba que con el tiene sus teléfono, intenciones, estaba obviamente, operando y no lo manejando todo, y no está mal no que sea así. estaba manejando nada. Lo que está mal es que lo escondan. Es subestimar. No, para nada. Vos estás totalmente equivocado y es una falta de respeto lo que estás diciendo. Porque nosotros, como comentó ella, como te explicó ella, en ningún momento fuimos organizados ni por Emilio Pérsico, ni por ningún diputado, ni por ningún partido político. Y te pido, por favor, que reconozcas que los protagonistas de lo que hicimos ahí, que se ve ahí, somos nosotros. Es José, que está ahí, que arma invernaderos, que trabaja en la quinta, y que en ningún momento, porque si no siempre pensamos que no somos los trabajadores los que podemos organizar una acción que sí, que tiene repercusión política, que no somos los trabajadores, que son los partidos, que son otros. Y no, nosotros tenemos nuestros dirigentes, somos nosotros. Ella es vocera de la Unión de Trabajadores de la Tierra. A ver, Carlos, ¿qué decís? Hay un problema... No, es muy difícil porque tienen razón. Absoluta razón tienen. Vos decís que los usan. ¿Cómo no van a tener? Vos Pero estás planteando sí, que los lo que pasa usan. es que no quiero ser hiriente. Pero sí, a ver, si está Emilio Pérsico organizando todo, no seamos ingenuos. No, ¿Quién no es Emilio organizó Pérsico? nada, no bueno, organizó estaba ahí, yo estuve absolutamente charlando nada. con él, estaba de la mano ahí como de un estaban un montón de compañero. personas.
Había una organización. Nada. La organización estábamos nosotros. De hecho, ustedes están acá, hoy está en agenda el tema. No está mal que así sea. Y ojalá se encuentre una solución. Y pueden comentar de la producción desde dónde llegó el contacto para contactarnos nosotros, quién los contactó, cómo contactamos hoy a Víctor Hugo. Pero yo no quiero discrepar con vos, porque estoy absolutamente convencido que tenés razón. Bueno, son dos discusiones distintas. Y otra cosa que queríamos decir al ministro, porque la verdad que no es la intención discutir con él, sino otra cosa que queríamos decirle al ministro es que es mentira que él no sabía de nuestros reclamos, porque nosotros el 15 de diciembre... le dice que no había recibido el reclamo del tema del proyecto de ley por tierras. Exactamente. Sí. Nosotros el 15 de diciembre lo tenemos filmado, que fuimos al Ministerio de Agricultura. ¿El año pasado no le daban bola con este tema tampoco? También voy a contar eso. Nosotros, como dice ella, al anterior gobierno le hicimos un montón de movilizaciones y también... Claro, el año pasado también hicieron donación de verdura. ¿Cuándo fue eso? Eso fue... No, ya no me acuerdo. ¿Pero fue Plaza de Mayo o en otro lado? No, hicimos en el Ministerio de Agricultura. Claro, ese es el otro tema que estamos discutiendo acá, que lo mismo pasó con la fruta. Los productores de fruta también regalaban fruta y hacían, pero no lo hacían en Plaza de Mayo. ¿Por qué no lo hacían en Plaza de Mayo? Y porque no llegaban a Plaza de Mayo para hacerlo. No sé si era una negociación política o qué, pero no llegaba, no estaba permitido en Plaza de Mayo para que vayan a hacerlo. Ustedes hacían las donaciones frente al Ministerio de Agricultura. También iban, menos gente, porque en el Ministerio de Agricultura no es lo mismo que hacerlo en Plaza de Mayo y la repercusión que eso tiene. Pero ustedes también le hicieron el mismo reclamo el año pasado a Cristina. Sí, tal cual. Hicimos el mismo reclamo, presentamos el mismo proyecto de acceso a la tierra y no hubo respuesta. Claramente no salió un funcionario a decir las cosas que dijo el ministro de Agroindustria. Pero igual, palabras lindas, hermosas, pero no hubo ninguna respuesta. Bueno, ustedes, yo para entender, perdóname Maxi, lo que están reclamando es la propiedad de la tierra. Es ¿correcto? Acceso a la tierra a través de créditos blandos. Que te vendan la tierra. Que te vendan la tierra y hoy, por ejemplo, perfecto. Y hoy, por ejemplo, ¿cuánto costaría si vos o la señorita quieren comprar su quinta? ¿De cuánta plata estamos hablando por productor, más o menos? ¿Cuánto cuesta? Depende mucho de la zona. Un predio pero por ejemplo, medio, pero para en La hablar Plata para entender. está alrededor de $15.000 la hectárea. Claro, carísimo, carísimo. Muy caro. Fíjense lo que decía Cristina, se subió al reclamo. Eso es una cosa distinta. Lo que está diciendo Carlos, me hace la cara, me pone la cara, no te gusta que Cristina se haya subido al reclamo. Porque como que ensucia el reclamo, pero no es una cuestión de dejarse usar. Es que tiene consecuencias políticas lo que hacemos y no está mal que las tenga. Y después, bueno, abre la tribuna para que todos opinen. A ver, esto decía Cristina respecto a que en los últimos 9 meses es la muestra del reclamo de hoy de ellos de que en la Argentina hay hambre. Yo creo que la brecha es lo que vimos hoy en la plaza. Yo creo que la brecha es cuando hay argentinos que no pueden comer y otros que tienen para hacer lo que se les cante, ¿viste? Esa es la brecha y que se está planteando desde el propio gobierno cuando se plantean recortes salariales, tarifazos, no reapertura de paritarias, con lo cual me parece que deberíamos también comenzar a decir que la brecha es eso, la división entre los grupos de argentinos, está cada vez más reducidos, que pueden darse todos los gustos y hacer lo que se les antoje, y el resto de los argentinos que tuvieron que vender el auto, que no pueden terminar de pagar la casa, que no van a poder tal vez llevar sus hijos a la universidad o terminar sus estudios, o que tuvieron que ir hoy a la Plaza de Mayo a buscar verdura. Bueno, ahí se ríen Victoria y... ¿cómo era tu nombre? Rosalía. Y Rosalía. Bueno, hay una utilización política, digamos. Cristina se sube al reclamo planteando que es una especie de plaza del hambre la que ustedes mostraron hoy. Tiene una cara como una bigornia, Cristina, porque hablar de lo que habla, después de haberse llevado puesto 10.000 productores agropecuarios y pequeños productores agropecuarios, y hablar de, si no recuerdo mal, hablaba de una grieta, de una sociedad dividida. A ver, yo no entiendo más nada. Está Lucas Delfino, que es subsecretario de Gestión Municipal del Ministerio de Interior, el Ministerio de Rogelio Frigerio. Está Agustín Dateri, Fausto Potorno, después vamos a hablar con ellos. Quiero completar la charla con Eduardo Levi Yeyati, pero que quería decir algo, Delfino, respecto a este tema del verdurazo y bueno, salió Cristina dura a subirse al verdurazo.
Sí, primero, escuchar acá en primera persona es muy importante cuál era el motivo que dista mucho de lo que plantea Cristina, de que había gente con necesidades de hambre y demás, que es otro planteo de acceso a la tierra y demás. ¿Usted cree que es un reclamo genuino el de estas productoras? Pero a ver, los planteos son completamente genuinos. Lo que es importante es dejar claro y que los interlocutores sean... Después podemos compartir, discutir. Hay una Argentina del diálogo que empezó, donde nosotros sabemos que todavía falta muchísimo, pero que el presidente Mauricio Macri están encabezando una transformación muy importante, que todavía nos falta un camino enorme. El año pasado no eran escuchados y ahora seguramente podemos empezar a trabajar en conjunto. Es difícil, hay problemáticas muy difíciles. Pero vos fijate, el hito que es para la Argentina el foro que se está realizando, donde vinieron 2.000, 2.500 empresarios de todo el mundo, donde la Argentina se inserta al mundo y nosotros seguimos discutiendo temas del pasado. Hoy el foro económico, el foro de inversiones, plantea cómo la Argentina ve el futuro y todavía el expresidente y demás quieren plantear la Argentina del pasado. Está bien, más allá de lo que plantea Cristina, acá digamos también es cierto que en el presente estamos con precios muy elevados que no llegan al consumidor y que el productor cobra con un esfuerzo enorme una mínima fracción de ese precio carísimo que paga el consumidor. Pero la distorsión de 12 años... En alimentos básicos, estamos hablando de alimentos básicos, ¿no? Pero lo sabemos y este mes vos lo sabés muy bien, que es el mes que hubo menos inflación en los últimos 10 años, que va para atacar este tipo de problemas y que sin duda 12 años de distorsiones no los vamos a corregir en 9 meses. A ver. Nosotros la verdad que queremos que se deje de hablar del pasado y que hablemos de las ¿Qué dicen del planteo de Cristina, ahora? de este tema de que es la muestra de que No sé, es el hambre? tema de Cristina. La verdad es que lo que sí nos encontrábamos era con que había una presencia de una política pública, que podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero por lo menos existía. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, diálogo con Oscar Aloati, el secretario de Agricultura Familiar actual, Sí. y está atado de manos. No tiene presupuesto, no puede hacer nada, nos dice que no puede, que no tiene poder de decisión. Entonces eso, por ejemplo, nos dificulta. Ahora, por ejemplo, logramos que nos vamos a tener una reunión con Guillermo Bernaudo, próximamente, no sé si es mañana o el Pensé lunes. que iban a decir Guillermo Moreno, dije, bueno. No, es el jefe de gabinete de agroindustria, pero lo primero que sale a decir el ministro es que esto era una movida de un partido político. Entonces eso no es escuchar, eso no es diálogo. ¿Cuáles son los productos de la canasta de verduras que ustedes ven que hay la mayor remarcación cuando llega al consumidor? Me decía lo de la lechuga, ¿hoy regalaron lechuga nada más u otros productos? No, toda clase de verduras. Sí. Toda clase En todas de hay verdura. esa remarcación de que se multiplica 10, 15 veces cuando llega al consumidor. No sé, por ejemplo, tomates, no sé, hacen otro tipo de producciones. Sí, toda clase de verdura. Sí. Todo como se llama de verdura, estamos de todo produciendo. En espinaca, por ejemplo, ¿cuánto reciben ustedes? La jaula de espinaca está a 20 pesos y aquí cuando van a la verdulería el kilo está a 45, 50. ¿Y una jaula de espinaca cuánto tiene? Más o menos de 8 a 9 kilos. Pero esa es una discusión, Maxi, porque si no mezclamos todo, mezclamos pera con manzanas y todo, nadie puede negar que tienen razón. Vicky, tienen razón, obvio que tienen razón. Ahora, hay una cuestión política y también hay una cuestión política. Vos hablás que Oscar Aloati estaba atado de manos. Emilio Pérsigo, que no fue el que lo organizaron ustedes, pero estaba ahí, fue el secretario de Agricultura Familiar de Cristina Fernández de Kirchner, que tenía 4.000 contratos, Maxi, que manejaba 4.000 contratos. Hoy el camión que repartía la verdura decía Corriente Villera Independiente. Digamos, Sí, no nos sé si prestaron tiene, el camión, no sí. tiene mucho que ver eso, pero el ¿Quién reclamo... es la corriente Villera No sé, los Independiente? camiones eran último modelo y decían Corriente Villera Vos decís que hay Independiente. sectores del kirchnerismo Había que se uno. metieron ahí a No. fogonear la protesta. No son ¿Cómo? del kirchnerismo, No son sé, una no sé de fuerza de dónde son. izquierda que nos prestaron el camión, Pero sí, no obviamente. tiene nada de Maxi. malo, pero no digamos que esto no es Lejos del que esto no se kirchnerismo están. politiza. Tenés Claro que razón. se politiza, obvio. Decía un amigo mío, pero la realidad es otra. Pero nosotros queremos acceso a la tierra, nosotros queremos créditos para el acceso a la tierra, si no se pierde la problemática. A ver, no pensé que quería participar de este tema Levi Yeyati, pero ¿qué quiere decir? Como Sí. economista, A ver. una de las cosas que mencionaron es muy obvia, que es que no tienen el camión para llegar a las ferias que armaron. Entonces, el gobierno podría facilitarles el camión. A un crédito... Creo que el ministro o alguien del ministerio debe estar escuchando eso y decir, tampoco es una inversión muy grande mientras discutimos el tema de las tierras,
prestémosle la forma de distribuir sus para que productos, puedan llegar directamente al para consumidor. que no sean explotados por los distribuidores. Claro. Y podrían aumentar 1000% su Bueno, eliminamos una su intermediación ganancia. que se queda con gran parte de Claro. lo que, del valor del trabajo de esta gente. ¿Vos crees que ahí, pues, vos has sido expositor en el foro de inversiones, donde te parecía que todo era seducir Sí, a los bueno. mercados? Hay que decir que está Agustín Datelis, que es el único economista filo kirchnerista que estaba como una Es un especie amigo de... kirchnerista. Claro. Era como... Era como llevan a las universidades norteamericanas al amigo marxista. Bueno, ahí estaba Agustín Datelis en el centro Kirchner, rodeado de CEOs de empresas internacionales. Y todos prestaban atención a lo que decía Datelis. Ahora vamos a ver qué dijo Datelis. Un shock para Agustín. Un shock. Pero vos decís que ahí tiene que intervenir el Estado, que en estos casos hay para hacer Bueno, política pública. Desde el punto de vista de política pública, sí, hay una imperfección claramente. Vos tenés un producto, nadie lo puede recoger, ellos no tienen la posibilidad de acumular para comprar una distribución, no se pueden agrupar. Viene un tipo que tiene el dinero, se los lleva y los mata con el precio. Es típico, sucede en todas partes. Es parte de lo que sucede también en el sur con las pequeñas chacras que hacen fruta, por ejemplo. Bueno, el Estado tiene un rol, obviamente puede hacer más mal que bien, pero en general puede hacer el bien, interviniendo y reduciendo estas imperfecciones. En este caso no parece muy complicado, es simplemente facilitar una red de distribución que con cierta frecuencia recoja la fruta, le lleve a un lugar donde la puedan vender sin que los maten con el precio. Es decir, facilitarle que ellos lleguen directamente al consumidor. A vender Bueno, poner a un una precio. competencia al tipo que viene con el camión y que se queda con la mayor parte del valor. Claro. A ver, ahora vamos a seguir un poquito con la discusión, pero me interesa, Levi Yeyati, a ver, Macri está desesperado por seducir a los inversores, ¿no? Sí, desesperado es una palabra muy fuerte, pero hay una intención de traer inversión. Sí. Yo creo que el gobierno está muy preocupado porque la economía sigue en la recesión, a ver cuándo repunta esto, ¿no? Es un poco más que eso. Sí. El modelo original que teníamos nosotros, que estaba liderado por el consumo, probó no ser sostenible y todo el mundo entendía a principios de año que tenías que pasar un modelo liderado por el consumo o no liderado por la inversión. Como la inversión está tardando en llegar, hoy estamos retrocediendo, si se quiere, un modelo más liderado por el consumo, porque tampoco podemos dejar que se caiga la economía. Pero es fundamental que llegue la inversión para que esto sea sostenible y para crear nuevos empleos. Y eso creo que todo el mundo lo entiende, incluso Agustín, así que están todos tratando de que las inversiones vengan. Pero a ver, es un poco lo que decía yo, que cuando entre el año 2017, año electoral clave para el gobierno, la economía, si crece, va a terminar creciendo liderada por el consumo, digamos, porque el año que viene los salarios le van a ganar a la inflación. sí, eso de todas formas suele ser así. Ya creo que lo hablamos antes. La vez cuando sube la inflación, subió con la devaluación en el 2014, los salarios perdieron, recuperaron parte en el 2015. En el 2015 crecimos, en 2014 hubo recesión. Sí. Algo parecido va a pasar en el 2016-2017. La apuesta es a que la inversión tenga una participación mayor, de manera de crecer un poco más que el 2,4 que crecimos el año pasado. Bueno, hay que ver cómo se da. Seguramente va a crecer la inversión. Yo creo que de la mano de la inversión pública en particular, Lucas puede ahondar sobre eso, pero ahí hay dos ministerios claves que son transporte e interior. Y de la mano de la inversión pública junto con la privada, ayer fue, ¿no?, el dictamen de la ley de PPP, que es la participación público-privada, que es la puerta para que el privado entre de la mano del público, porque el privado solo a veces tiene cierto temor. Esa es una forma de asociarse y de apalancar un poco el esfuerzo público. Esas son las dos puertas que van a dar el puntapié inicial a la inversión y después vamos a ver cuánto tardan en llegar Ahora, las puramente te hago privadas. una pregunta muy simple. ¿Cómo hace Macri para seducir a la inversión cuando hay muchas cosas dando vuelta en la economía argentina? Por un lado, la dualidad de una Argentina donde hay muchos productores, trabajadores y demás que están con reclamos fuertes. De hecho, hay una presión fuerte de la CGT para que se reabran paritarias, amenazas de paro y demás. Por otro lado, el dólar le quedó nuevamente barato, es decir, de nuevo el boom a Miami, 1,5 millones de argentinos comprando en Chile, y finalmente no está claro qué pasa el año que viene. Es decir, ¿cuál es el horizonte para alguien que quiere invertir 5 o 10 años en la Argentina? Si son las políticas de Macri o si el año que viene, después de las elecciones, el gobierno pasa los últimos 2 años hasta el 2019 a la defensiva. Ahora hay que separar los tres puntos. El primero yo no creo que sea tan válido porque los inversores invierten en lugares donde hay sindicatos fuertes y paros. En Europa un paro te puede parar el país, Francia por ejemplo. O sea que ese en particular es algo con el cual se tienen que aprender a convivir en países de ingresos medios con un nivel de fuerza laboral sindicalizada. No es anormal. El tema de qué pasa políticamente, yo creo que hoy lo describió muy bien ayer. ¿Cuándo fue? Ayer o hoy que habló Emilio Monzó.
Que decía una cosa que creo que es cierta y que la mayoría de los analistas políticos advierte, y es que los países aprenden y políticamente nosotros aprendimos. Yo no sé si va a durar 8 años, cambiemos en el poder, pero ciertamente quienes lo sucedan van a tener un nivel de consenso y de cercanía con Debo decir las alternativas que aparecen en el peronismo la también. dispersión política se ha achicado. Yo creo que hay un aprendizaje, ¿sí? Y que de hecho cuanto mejor le vaya a este gobierno, más cerca va a estar el próximo porque ese aprendizaje genera consensos. Pero ciertamente ha habido un aprendizaje. No estamos, la historia no se repite en Argentina. Parece que se repite porque nunca salimos de la trampa, pero no se repite de la misma forma. Y políticamente hoy hay mucha más certidumbre de lo que había. Bueno, hace 2 o ahí hay 3 una parte de años. la oposición que ve la recesión, ve la inflación y más. Obviamente si la economía mejora va a ser otra cosa el año que viene, pero hoy está cuestionando también severamente el modelo económico de Macri. La oposición Lo ha hecho siempre el se propio va a Massa. ubicar en el espacio Sí. que le deja el gobierno. Entonces, en este caso se va a ubicar defendiendo, atacando la recesión, que ciertamente existe, eso es natural. Pero lo que digo es que puestos a gobernar, creo que hay una serie de consensos implícitos que no teníamos hace 5 años. Y eso es algo que es importante para el inversor. Que todavía no lo vea es natural. Pero es algo que es una forma en la cual el gobierno debería vender el país y creo que A ver, hoy Monzón la trata de última hacer eso. pregunta, ¿qué es lo que debe primar? ¿No? Hoy dijo Sturzenegger que un 1% de inflación mensual no sirve, que hay que seguir bajando la inflación. ¿Cuál debería ser hoy el objetivo del gobierno para el año que viene? ¿Cumplir a rajatabla el 17% de inflación que esta noche va a mandar con la ley de presupuesto? ¿O que la economía se recupere aunque la inflación sea 23, 24, 22% el año que viene? Si tuviera que elegir, Sí. decís, bueno, pero me estás poniendo en una situación complicada, ahora tengo que Sí. opinar sobre colegas. Yo creo que Es la discusión que hay interna dentro del gobierno Me también. pongo en la cabeza del Sí. gobierno, yo creo que la prioridad es salir de la recesión. ¿Sí? Entonces, hay un costo que creo que todo el mundo está dispuesto a pagar para bajar la inflación, pero la prioridad sigue siendo salir de la recesión. Lo ideal sería crecer y bajar la inflación, pero a veces, viste que los objetivos no siempre van de la mano. Entonces, lo mismo pasa con el tipo de cambio, lo mismo pasa con el déficit. El déficit, sí, deberíamos bajarlo, pero la prioridad es salir de la recesión. Y el tipo de cambio es cierto que quedó atrasado, pero nos sirve para contener la inflación mientras empujamos con Ahora, el la déficit para pregunta salir es, de si el la año que recesión. viene los salarios crecen 25, 26, 27%, la inflación es 24%, el dólar te queda en estos niveles, o 16, 17, es decir, atrás de la inflación y de los salarios. ¿Y no es un crecimiento muy similar al de los últimos años del kirchnerismo, cuando creció, en el 2015 o en el 2013? Bueno, hay muchas políticas... ¿No hicimos todo el círculo para volver No. más Hay o menos muchas- al mismo problema de siempre? No, porque detrás de la escena Sí. hay muchas políticas que se están llevando a cabo que vos no ves y que no tienen un efecto inmediato. Te mencioné la ley de PPP, hay inversiones que tarde o temprano van a venir, hay reducción de costos burocráticos, ni hablar de la corrupción, que es muy difícil de medir el costo económico, pero evidentemente hay menos corrupción ahora que hace 2 o 3 años. Hay muchas cosas que se están haciendo que no vas a ver inmediatamente. Lo importante es llegar ahí en la mejor forma posible. Eso por un lado. Y por el otro, no creo que vayas a tener ese escenario. Yo creo que la inflación va a bajar. Creo que va a Yo ser... dije 23, 24, Yo 22. creo que va a ser menos que eso. 22%. Yo creo que va a ser menos que eso. Sí. Y creo que la inversión va a subir. Y creo que el patrón va a ser un poco mejor contra un contexto de políticas que tiene mejor calidad. Vos no sos el que cree que va a ser kirchnerismo prolijo, kirchnerismo de buenos modales. No, no hay forma de hacer eso. Pero no, lo que creo sí es que estas políticas que no ves tarde o temprano pagan. Hay cosas que se anuncian y que vos esperás un impacto inmediato y que no tienen impacto inmediato. Tenés que tener un poquito de paciencia. En el interín haces lo mejor posible para llegar bien a ese punto, pero las políticas no pagan inmediatamente. Levi Yeyati, gracias. Bueno, a ver, uno que no tiene mucha paciencia es Luis de Lía. Hoy dijo que el gobierno se encamina a una nueva catástrofe. Este Mimi Davos no va a traer nada. Este foro económico es un espejismo y si querés unos días de turismo para un grupo de empresarios del mundo que hoy ve cómo se dilatan las barreras comerciales, cómo la Argentina lentamente se va sumiendo a los intereses de la sinarquía financiera internacional. Vamos a una catástrofe que ya la vimos esta película. Quiere un pueblo activo, dinámico en la calle, que no olvide ni perdone, que ponga límite, que no naturalice. Bueno, ahí vimos la frase, ¿no? Vamos a una catástrofe que ya vimos, era el remate
fuerte de la frase de Delía. Está en Datelli, está Espotorno, Lucas Delfino. Datelli estuvo en el foro de inversiones. Tiene la misma visión de Delía, que esto no sirve para nada y que próximamente viene otra catástrofe. No. A ver, estuve hoy participando de ahí. No creo que estemos al borde de una catástrofe. Sí, soy muy crítico de las medidas que se tomaron este año, lo sabés, digamos, y eso sí valoro la invitación que me hicieron, porque sabiendo que soy muy crítico de eso, me pidieron que igual vaya a exponer las ideas para escucharlas y para debatir ahí, así que me parece interesante. La verdad es que yo recién lo escuchaba, Eduardo, hay una cuestión que es cierta, y es uno de los problemas que yo planteo y que hoy lo planteaba ahí también, el péndulo argentino, el ir de un extremo al otro, ¿no? Entonces, es cierto lo que él dice de el haberse fanatizado con cierta visión heterodoxa, digamos, de la economía y creyendo que fomentando el consumo y garantizando crecimiento con eso, la inversión iba a llegar. La inversión sola, si uno va solo por ese lado y no hace otras cosas, no llega, y eso generó incluso hasta cierta presión inflacionaria. Ahora, si de eso cambiamos el esquema a una idea de generar clima de negocios, este tipo de convocatorias que es válida, pero a la cual le faltan un montón de cosas si quieren generar inversiones, también estamos yendo a un extremo donde no funciona. Entonces, las políticas que se tomaron este año, que deprimieron el consumo, van en contra de la inversión. Nadie invierte, Maxi, vos lo sabés, si no tiene un mercado donde colocar sus productos. Creer que esos mercados van a estar afuera hoy, viendo el mundo que tenemos y el mundo que se nos viene de acá en adelante, es un error. Entonces, hay que trabajar manteniendo fortalecido el mercado interno. Yo creo, y escuchándolo recién Eduardo, me parece que el gobierno tomó nota de esto y que va ahora a volver hacia ese sentido. Lo que me preocupa es el impacto que hubo este año en términos de empleo, en términos de niveles de pobreza, donde hay que tener un poco más de conciencia social y entender que en una estructura como la Argentina el impacto es duro, ¿no? A ver, hay dos Argentinas también de las que estamos hablando. Una Argentina que, bueno, la va peleando con el tema de la producción, por otro lado la inflación, que también les come parte del presupuesto, y por otro lado la Argentina, ¿no?, segmentada, de un sector de la sociedad que tiene mayor poder adquisitivo y que puede aguantar estos ajustes de otra manera. No, a ver, siempre la gente de mayores recursos puede aguantar mejor los ajustes. Lo que sí sucede, y este año es claro, es que vos tuviste una caída del empleo. Ahora hay que tener en cuenta, cuando ves el tema del empleo, hay una particularidad muy importante. El 70% del empleo que se perdió fue en el sector de la construcción, que es un sector que estuvo muy frenado por el tema de la obra pública, que cambió radicalmente. Además, con el viejo sistema de obra pública nadie se quería meter, así que hubo que hacerlo todo de nuevo. Y la construcción privada, que viene lento desde hace varios años. Ojo que el tema del empleo yo creo que se va a recuperar relativamente rápido, porque si tenés una caída del empleo impulsado por la construcción, que es un sector bastante flexible en materia laboral, y la construcción se empieza a arrancar, con algunos datos que ya están mostrándose positivos, la venta de cemento, las licitaciones en el sector público, es probable que recuperes en parte el tema del empleo, ¿no? Y el tema del salario real, yo creo que el año que viene se va a ir recuperando en los primeros meses con las paritarias, ¿no? Disentir una cosita nomás, el tema del empleo, digo, cuando vos analizás los motores de crecimiento para el año que viene, donde la economía seguramente el año que viene va a crecer, yo no soy tan optimista como Bain, por ejemplo, que habla de un 5 puntos, pero sí entre 2,5 o 3 puntos va a crecer. Ahora, cuando vos mirás cuáles van a ser los motores que van a llevar a impulsar ese crecimiento, no veo que sean generadores de empleo. Digo, con esto lo que quiero advertir es, hoy tenés un impacto muy negativo, sobre todo el entramado de pequeñas y medianas empresas, sobre todo en el área del conurbano bonaerense, vinculada al mercado interno, donde no hubo despidos hasta ahora por situaciones que tratan de postergar las empresas, pero donde si no se modifica este esquema económico en el que hoy estamos, que las perjudica, podemos tener una segunda ola de despidos en esos sectores el año que viene y hay que seguirlo de cerca. Yo creo que al contrario, vas a tener el sector de la construcción, unos sectores que van a impulsar el crecimiento, y ya te dije, es uno de los que está explicando la mayor parte de la pérdida de trabajo. El agro sí, que directamente no es un gran contratante, pero sí indirectamente, porque mueve el transporte, mueve el comercio mayorista, mueve las industrias molineras, aceiteras, etcétera. Y creo yo que a partir del segundo trimestre del año que viene va a ser el consumo uno de los impulsores. Primero, digo, un tema importante, el foro de hoy lo que planteó es el eje de la Argentina, el debate hacia el futuro. Estamos discutiendo hace 50 años en Argentina los mismos temas. Hoy, con inversores, con pensar la Argentina hacia adelante, se está debatiendo otros temas, y fíjate la amplitud que acá el amigo Datelli, representando otro espacio político, también lo expresó, y el gobierno no tuvo problema en invitarlo. Con respecto a la generación de empleo,
La semana pasada, el viernes, estuve en Catamarca, recorrí una fábrica de aceitunas, me decían cómo tienen que incorporar más gente, cómo están teniendo horas extras, se les sacó la retención a la aceituna, de qué manera el tipo de cambio, que todavía seguramente no es el ideal, les permite ser competitivos. Digo, hay una economía también que no vemos, que se le ha sacado el pie de la cabeza y que empieza a reactivarse. No es de un día para el otro, pero se está reactivando. Igual déjame marcar algo, yo valoro la invitación y no es pero una crítica a lo que decís, es que... ¿Le llegaron ya algunos mensajes de traidor y esas cosas que suele hacer el kirchnerismo o no? No. En el ámbito de esto que marcás, de pensar Argentina para adelante, en el cual estoy completamente de acuerdo, yo no veo que haya hoy un plan de proyectar y de pensar una estrategia argentina de inserción internacional, de sectores productivos hacia adelante. Me parece esto del foro, yo estuve ahí, hay un optimismo, los empresarios se juntan, tuvimos todos ahí, hubo un almuerzo y charlan mucho, pero no hay una idea en la cual eso se sustente de proyección de un proyecto económico argentino de desarrollo de largo plazo. Digo, eso no lo veo. Ojalá lo hubiera. Yo creo que está, y la muestra más cabal de esto es que se haya nombrado al presidente Mauricio Macri presidente del G20, que la Argentina tenga una presencia fuerte ahí. De que... Hay que recordar que Argentina está en el G20, ¿saben por quién, no? ¿Por quién? Por Menem. Por Menem. Es decir, Menem fue el que puso a Argentina en el G20 del año 99, o sea... Pero cuando el G20 no tallaban el plan internacional. Bueno, pero digo, después se sostuvo con los Kirchner y después Macri también siguió negociando y Argentina va a ser en el 2018 sede del G20, los 20 países más poderosos del mundo, está Argentina. Maxi, recordemos... Y Macri va a ser el presidente del G20 ese año. Recordemos que pero venimos desde la época de Menem con el tema del G20. Pero pasamos de vender tractores truchos en Angola a que vengan 2.000 empresarios y CEOs de primer nivel a la Argentina. Sí. A ver, quiero cerrar con un poquito, que me cuenten un poquito cómo están viendo la realidad Virginia y Rosalía, ¿no? Porque más allá de que, como ha dicho Carlitos González Prieto, él vio mucha utilización política acá, a Pérsico detrás, a organizaciones del kirchnerismo que no y demás. invalida el legítimo reclamo de los productores, ¿no? Me parece que es el desafío de este gobierno. ¿Cómo acortar esa brecha tremenda entre los productores y los consumidores? En algún momento... No sé, que no se ha logrado nunca en los últimos años. Que no se, alguien se tendrá que nadie ha logrado. ¿Se acuerdan cuando decían, vamos a comprar el mercado central, vamos a comprar las ferias? Bueno, hoy anunció Ricardo Urgelle que iba a armar 60 ferias en Buenos Aires. Dentro de 3 o 4 meses veamos si cumple o no cumple el ministro. Bueno, si pueden ir los productores directos a esas ferias. Maxi. Pero, a ver, Virginia, pues me interesa porque más allá de que pueda haber utilización política o no, son trabajadores, digamos, de la tierra y demás. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cómo estás viendo la situación, digamos, económica, la de todos los días, la de la economía tuya y las familias que están ahí trabajando? Bueno, por hoy nosotros nos vemos en crisis porque lo que nosotros estamos trabajando y lo que nosotros producimos ya no nos alcanza porque hay muchas familias que pagan alquiler más o menos de una hectárea de 5.000 a 7.000 pesos. Eso a nosotros un poco nos... ¿Cuánto te pagaban el año pasado la lechuga, esa que ahora te pagan $1.50 peso? El año pasado, yo del pasado casi no me acuerdo, pero siempre lo hemos vendido en ese precio. Más o menos en ese precio. Bueno, esa es la otra cosa insólita. El año pasado le pagan $1.50 peso, ahora le pagan $1.50 peso, ahora los precios en la góndola se dispararon. ¿Te puedo marcar algo, Maxi? Un segundito. Sí, el mercado de la verdura o sea que perdiste en tu economía familiar, perdiste un poder de compra enorme por la inflación, por la muy volátil, porque por ahí se ve y no hay. Un tema importante, yo sé, ustedes están dentro de lo que es la CETEP. Y por lo menos con lo que es desarrollo social del gobierno nacional tienen diálogo y los están recibiendo. Y es más, hasta han recibido un predio en General Rodríguez por parte del gobierno. La verdad, nosotros no, del predio de Rodríguez no. Nosotros estamos en la CETEP, por ejemplo, y tenemos obra social, que eso nos viene muy bien porque a toda la situación de que se vive y se trabaja en malas condiciones, tener salud es importante. Claro. De lo de Rodríguez, la verdad no sé nada. Pero digo que hay diálogo en el gobierno y que se está trabajando y que muchas de las políticas sociales se continuaron. Decime 20 segundos. No, lo que nosotros queremos, recién ella decía, 7.000 pesos la hectárea. Realmente es muy difícil, si te están pagando $1 peso, $1.50 la lechuga, no te cierran los números, o sea, claramente no te cierran los números. También tira otros números, 2.500 pesos sale 1.000 semillas de tomate para hacer 5 surquitos de tomate, no te cierran los números. Entonces, lo que nosotros decimos, en vez de parche, en vez de subsidio, en vez de planes, no.
Lo que tenemos que hacer es una ley de acceso a la tierra y que podamos comprarla la tierra en cuotas, en créditos, comprarla y poder independizarnos de la soga al cuello de el alquiler. Y como decía también Levi Yeyati, de los distribuidores que después van, te compran por 2 mangos y que terminan haciendo la gran ganancia en la distribución y no en el productor. Por eso ahí, Maxi, Carlito, sí. Una noticia de tiempo. último momento Sí. que me acaban de avisar de Sí. Federación Agraria Argentina, que los recibe Mauricio Macri en Olivos. Atención, es primicia el viernes a Federación Agraria Argentina. Que es, no sé Pensé si que participó decías de la a protesta. Virginia Rosalía, que lo recibía Macri, era otra cosa. Bueno, por ahí se pueden sumar, no Sí, sé la qué verdad relación es que- tienen con Príncipe. No, con ellos Omar Príncipe. con Príncipe estuvimos reunidos. El presidente, ¿no? De Federación sí, Agraria. con Príncipe estuvimos reunidos y apoyaron la medida. Punto. Apoyaron, dijeron está muy bien, los apoyamos. Gracias a todos. Nos estamos retirando. No tenés un Smart TV, no importa, porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart. Con el nuevo Deco de Telecentro tenés acceso directo a tu control remoto, a las mejores series y películas Netflix y Telecentro Play. Ahí le di el Play. Tan fácil como cambiar de canal para que veas lo que quieras, cuando quieras. Con Telecentro tenés internet 20 mega Wi-Fi, televisión HD y telefonía, todo por $8.49 por mes. Final, no esperes más, llama ahora al 6-380-0000 Telecentro. Quédense en Canal 26, ya está llegando Clara Mariño con A Fuego Lento. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche.